La paz de Dios, hermanos. Mi nombre es Elías González y pues como primera instancia quiero comentar cuánto tiempo tengo aquí en la iglesia y realmente quiero mencionarles que pues con excepción de que yo no estuve en la primera reunión de la congregación o de los primeros hermanos, sí quiero comentarles, yo estuve en las primeras reuniones ya de manera formal a partir de que los cultos empezaron a hacer los días domingos. Como muchos de ustedes saben, pues los primeros cultos no fueron propiamente los domingos, sino que posteriormente empezaron entre fin de semana, sábados, a dar la escuela dominical y posteriormente pues por la respuesta que hubo de la congregación pues empezaron a asistir los domingos y hasta esa fecha, aunque de vez en cuando los fines de semana yo venía con mi papá, que es realmente lo que pues puedo decir, sí estuve desde los primeros años en la iglesia. Esto quiere decir que pues también yo cumpliría 50 años de estar aquí en la congregación. Pues es cierto, no tengo esa edad, pero sí muy cercana a mi edad yo tenía aproximadamente 4 años y era el que acompañaba a mi papá, y a lo largo de todo este tiempo pues que el Señor le permitió hasta que me casé, en parte lo seguí acompañando en esta congregación. Quiero mencionarles, hermanos, no uno, es cierto, en algunas ocasiones lo he dicho, no con dolor, sino con realmente en estos días, platicando con una hermana, le decía que pues la herencia que me dejaron mis padres, la herencia que me dejó mi papá, fue la fe que he conocido. Les decía, por muchas ocasiones estuve pues al lado de mi papá desde muy chico, ya que como les decía, hermanos, mi mamá siempre nos enseñó que pues en mi caso como hombre tenía que acompañar a mi papá, aunque no fuera el mayor, pero tenía que acompañarlo a él. Entonces muchas ocasiones estuve con él los días domingos, los días jueves, y cuando pues era necesario lo acompañaba a él. Por esta razón, hermanos, quiero comentarles de varios testimonios que el Señor me concedió ver, dentro de los cuales muy significativos, hermano, para mí, fue que en muchas ocasiones, en diferentes ocasiones, acompañé a mi papá a la oración en los hermanos. Quiero mencionar uno de esos testimonios. Cuando la iglesia era realmente pequeña, hermanos, empezaron a tener necesidades los hermanos y esas necesidades siempre las atendía mi papá el día jueves o el día domingo, cuando se le presentaban las necesidades. Recuerdo esa ocasión que mi papá, una hermana que ya ahora ya no está aquí, se fue con el Señor en parte y su familia también se trasladó a otros lugares, tuvieron una necesidad. Una de las hijas de la familia se endemonió por estar haciendo algunas actividades que ahora nosotros la conocemos como karate. Ella se puso a estudiar karate y en ese estudio de karate ella se endemonió. Recuerdo que la hermana venía angustiada, le presentó a mi papá esa necesidad. Desde luego, como decía, era la iglesia nueva y mi papá tuvo que consultar al hermano Felipe Sánchez, en aquel entonces pues el director de la iglesia cristiana interdenominacional. Cuando mi papá consultó al hermano, el hermano le recomendó que fuera con un anciano de la iglesia de Portales, el hermano, ahí ya se me fue el nombre, bueno, ahorita lo recuerdo, Dorantes, el hermano Dorantes, y le llamaban el ancianito Dorantes. Ese hermano fue de grande bendición para la iglesia cristiana interdenominacional, ya que él fue un gran evangelista, misionero. Y el hermano Felipe pues ya veía la edad del hermano y le dijo a mi papá que fuera a hablar con el hermano Dorantes y que él le iba a decir lo que tenía que hacer. Como pastor iniciado, pues apenas él tenía ciertos principios, pero no tenía el dominio de todo el ministerio. Entonces el hermano Dorantes, posteriormente mi papá habló con él y le comentó del problema que teníamos aquí en la iglesia.
el hermano le pidió a mi papá que la iglesia ayunara y orara 15 días. En esos 15 días la iglesia iba a ayunar y que al término de esos 15 días iba a ir mi papá o alguien iba a ir por el hermano Dorantes para que viniera a orar por la endemoniada. Recuerdo, hermanos, que mi papá hizo esta invitación a toda la iglesia y aclaró y dijo: hermanos, no quiero que vayan personas que no están preparadas, así que aquellos que van a orar y ayunar van a ir a orar con el hermano que va a venir a reprender el espíritu malo que está en esta mujer. Recuerdo, hermanos, que desde luego, como les decía yo, pues era un niño realmente y pues también asistía a esta actividad. Siempre como niños, la indicación, a lo mejor no como adultos, la indicación era que estuviéramos orando porque pues era posible que si uno estuviera distraído, ese demonio se podría meter. Entonces, para mí era muy llamativo este acontecimiento. Llegó el día, hermanos, en el cual el hermano vino. El testimonio, como ustedes saben, pues fue una solución muy grande para la iglesia. Pero realmente lo que me quiero enfocar, hermanos, es en algo que en mi corazón quedó plasmado. Y fue que ese día, hermanos, que nos presentamos a la casa de la hermana, se manifestó desde luego el demonio y mencionó quién era. Le dijo al hermano que era un chino, que él no la había ido a buscar, sino que más bien la hermana o esta joven, porque era joven, lo fue a buscar a sus territorios. Y entonces el hermano, pues estando ahí, les digo, me quedó impresionado, porque el hermano, como todos conocemos, cuando se saca o cuando se quiere liberar a una persona, se reprende en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerdo mucho esto, les digo, y quedó muy plasmado en mi corazón, que ese ancianito, ese hermano, usado por el Señor, únicamente dijo: vamos a hacer un pequeño culto. Empezó a cantar, a leer la Biblia, a orar. Pero en ese momento, hermanos, cuando se suponía iba a reprender, el hermano simplemente abrió su Biblia y empezó a leer la palabra de Dios. No recuerdo, les digo, pues yo era muy niño, no recuerdo realmente qué pasaje leyó. Pero lo que me quedó impresionado fue que en el momento que el hermano leyó ese pasaje, los perros afuera de la casa de la hermana aullaban. Esta mujer gritaba. Y realmente, hermanos, en el transcurso de la lectura, el Señor liberó a esta mujer. Esto fue algo impresionante para mí, porque les digo, había escuchado por parte de mi papá que el demonio salía a través de una reprensión que iba a hacer el siervo de Dios, pero en este caso no se dio así. Posteriormente, hermanos, también en muchas otras ocasiones acompañaba a mi papá a la casa de los hermanos el día jueves. Yo tenía la oportunidad de acompañarlo, les digo, porque mi mamá me indicó esto, ¿no? Tú eres el varón de la casa, el más cercano a tu papá, tú tienes que acompañarlo. Entonces yo tenía que venir los jueves a la iglesia, aunque mis hermanos y mi mamá iban a otra congregación, la congregación de Tacubaya, porque quedaba más cerca. Mi papá y yo veníamos al templo. Y eran recurrentes, hermanos, que en aquel entonces la iglesia le pedía a mi papá que fuera, terminando el culto, a orar por los enfermos. Acompañé muchas ocasiones a mi papá. Otra tanto, hermanos, en el domingo lo mismo, en la tarde o en la noche le pedían a mi papá y también lo acompañaba. Esto creó en mi vida, hermanos, realmente esa fe que les digo que mi papá me heredó. Otro testimonio rápidamente, hermanos, igual quizás un tanto que han marcado mi vida, son una familia de aquí cerca del templo, cerca del Cacalote. Vinieron los familiares, no eran cristianos, conocían porque se les había invitado a conocer la palabra de Dios, vinieron a este lugar y le pidieron a mi papá que fuéramos a orar por una persona de su familia que estaba endemoniada. En ese momento mi papá invitó a la iglesia: ¿quién está preparado? Vamos a orar por esta mujer. Y desde luego, nuevamente les digo, pues yo era ya ahora un secundario, yo creo, un secundario, y pues igual iba con la misma enseñanza: tenemos que orar porque pues no podemos estar ahí nosotros
pero los hermanos que tienen que estar, el Señor los va a guiar. Y en efecto, hermanos, ahí tuvimos la oportunidad de estar orando por esta mujer. Era una mujer que entre 3 personas, adultos ya, familiares de ella, la quisieron detener y no pudieron. Igualmente, hermanos, nosotros vimos la gloria de Dios en ese lugar. Y al término de que la mujer fue liberada, dio su testimonio y externó que ella había visto a mi papá vestido de blanco, que ella había visto a los hermanos que estaban ahí orando. No eran muchos, desde luego, hermanos, no eran muchos, pero los que habían estado ahí, ella los había visto de color blanco, una vestidura blanca. Y esto, hermanos, créanme que en mi corazón, vuelvo a insistir, ha quedado grabado en mi vida. Desde luego que esto, hermanos, les digo, a lo largo de todos los años de ministerio de mi papá, como les digo, yo tuve la oportunidad de estar viviendo con él de cerca muchas de estas situaciones que la iglesia ha vivido. Y también, desde luego, ustedes a lo mejor no se preguntarán, pero muchos de los que son de la primera generación, digamos, conocían los alrededores de aquí de Coajimalpa, hermanos, y sabían que no había transporte. Después de cierto horario, no había transporte. Y como les decía, yo tenía que acompañar a mi papá precisamente porque se regresaba solo. Y en ese regreso, hermanos, pues teníamos que salir de donde fuera. Íbamos a La Cabrera, íbamos a San Fernando, o íbamos aquí cerca, hermanos, y de aquí o de donde estuviéramos teníamos que trasladarnos al Yaqui, el lugar donde teníamos la manera de transportarnos hacia Tacubaya, que es donde vivíamos. Y hermanos, quiero decirles que pues eran 10, 11, 12, 1 de la mañana nos tocó irnos de este lugar. Y realmente, hermanos, siempre como niños, esa inocencia. Le preguntaba a mi papá, ¿cómo nos vamos a ir? Porque no teníamos vehículo. Y le decía, ¿cómo nos vamos a ir? Y siempre su respuesta fue, Dios proveerá. En mi caso, fue realmente, les digo, lo que marcó mi vida. Un corazón de un niño que no conocía lo que era la fe. Sin embargo, lo estaba viviendo de una manera tangible. Y llegábamos al Yaqui y parados esperando. Les digo, si ahorita encontrar transporte a esa hora aquí en el Yaqui es muy difícil, imagínense hace 40 años. Encontrar transporte no era fácil, hermanos. Si acaso algunas ocasiones llegamos a tomar el Toluca o el Flecha Roja que todos conocimos y nos llegaba a bajar. Pero en muchas ocasiones nunca pudimos encontrar ese transporte. Pero algo sorprendente que quiero decirles, muchas ocasiones, hermanos, llegaron carros del último modelo a recogernos y las expresiones de ellos nos mandaron. ¿Quién los mandó? Nunca supimos. Simplemente súbanse, yo los llevo a Tacubaya. Y así es como nos íbamos nosotros a la casa. Así es como nosotros esperábamos el transporte. En algunas ocasiones nos tocaban coches último modelo, en otras ocasiones camiones también nuevecitos que venían de las plantas de Toluca, pero que iban a entregar. Y esto, hermanos, desde luego a mí, vuelvo a insistir, me marcó. Ahora a mucha gente les digo, ¿cómo voy a negar lo que yo viví? No lo que me contaron, lo que yo viví, para poder nosotros tener esa posibilidad del cuidado de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Desde luego, hermanos, muchos más testimonios que en alguna ocasión contaré, pero quiero darle gracias a Dios por estos 50 años. Cuando cumplimos la iglesia 40 años, mi papá me dio la oportunidad de testificar de la historia desde mi perspectiva, desde lo que yo como niño viví. Pero también quiero decirles que he aprendido a andar en el ministerio. Recuerdo, hermanos, rápidamente una frase que a mí me quedó muy grabada en mi corazón. Por algunos años me tuve que ir a Tecámac y cuando yo venía aquí al templo, a mi papá lo veía prácticamente todos los días de la semana
Y el día domingo, cuando llegaba a venir aquí a de Tecámac a este lugar, siempre mi padre me decía, este lugar es el lugar que te voy a atender como pastor. En la casa soy tu papá, pero aquí soy tu pastor. Y quiero decirles, hermanos, también que estando aún en otra iglesia en Tecámac, tuve la protección, el cuidado, la dirección de mi padre a través del Espíritu Santo para poder guiar mi vida espiritual. Y aún, como les decía, ya casado, todavía disfruté de esas bendiciones que el Señor me permitió estando en esta iglesia, en esta congregación. Por eso alabo a Dios, por eso bendigo a Dios y quiero mencionar nada más, no quiero leerlo. En aquel precioso pasaje, cuando Moisés se despedía de Josué, del pueblo de Israel, antes de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, hizo un cántico, un verdadero cántico que se le llama, de acuerdo a la palabra de Dios, el cántico de Moisés, en donde Moisés recordaba al pueblo, y así lo dice en esa frase, les voy a recordar lo que Dios hizo a través de los años. Y hermanos, esa palabra el Señor me las dio cuando cumplimos 40 años. Hoy la recuerdo nuevamente, que el Señor nos invita a que podamos nosotros tomarnos de su mano. Lo que yo deseo para la iglesia es que venga precisamente a cada uno de nuestros corazones ese recordatorio de cómo Dios nos salvó, de cómo el Señor tomó nuestra vida. Otro episodio de mi vida fue precisamente cómo el Señor me salvó. En alguna ocasión lo contaré nuevamente, hermanos, pero quiero decirles que para mí ese es el deseo, que toda la iglesia recuerde cómo y cuándo nos salvó Dios. Que volvamos a ese primer amor. Llegamos a 50 años y en estos 50 años el Señor nos permite entender lo que Él ha sido para con nuestra vida. Él ha sido de generación en generación para con cada una de las familias que han estado aquí. Y las que se han ido también, hermanos, ha sido de bendición aquellas familias que se han ido. Para todos, hermanos, un fuerte abrazo. Que el Señor ponga en los corazones de ustedes esa disposición por cada día perfeccionar nuestra vida en sus caminos. La paz de Dios.